Producciones Unidad Cristiana presenta un mensaje de amor, de fe y esperanza. Amado oyente, va usted a escuchar el hermoso mensaje de la Palabra de Dios, predicado en el púlpito de la Primera Iglesia Unidad Cristiana Nacional, en Macuspana, Tabasco, México. Este mensaje es presentado para que su fe aumente y pueda confiar en el gran poder de Dios y sus promesas, y obtenga la victoria sobre sus problemas morales, físicos y espirituales, estando seguros de que para todo esto, Cristo es la respuesta. Con nosotros, el pastor Luis Falcón. Gloria a Dios. Bienvenido una vez más a una de nuestras transmisiones. Estoy convencido que Dios va a hablar a tu vida hoy. Estoy firmemente convencido de que en este momento tu espíritu se va a sintonizar al Espíritu Santo para que Él pueda traer a tu vida una revelación especial, una palabra especial para ti, que después de este mensaje, después de este tiempo, no puedes seguir tu vida igual, porque Dios tiene todo el interés de hablarte hoy. ¿Por qué no me ayudas a orar? Y le pedimos que así sea. Padre Celestial, queremos que nos hables, queremos escuchar tu voz, queremos escuchar tu dirección, tus consejos. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo que guíe cada palabra que salga de mi boca para todos aquellos que hoy, Señor, están pidiéndote a través de esta oración que tú les hables. Seguramente hay quienes necesitan escuchar tu voz hoy, quienes necesitan una palabra de dirección. Espíritu Santo, llama a sus corazones y dales esa palabra que tanto anhelan. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre poderoso de nuestro Señor y amado Salvador Jesucristo. Amén y amén. El Salmo 22 dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, clamo de noche y no hay para mí reposo. Qué terrible es cuando no escuchamos la voz de Dios. A pesar que en la Biblia encontramos grandes pasajes que demuestran el interés de Dios de hablar, de comunicarse con sus hijos, también hay ocasiones en las que Dios guarda silencio. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículos del 1 al 4, la Biblia dice: habiendo Dios hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres a través de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, y a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios está interesado en hablar, estuvo interesado en los tiempos pasados y sigue interesado actualmente en hablar y comunicarse con sus hijos. Por ejemplo, Dios habló con Noé. En Génesis 9:1 Dios le habló para bendecirlo. Habló con Abraham en Génesis 18 y le promete un hijo. Habló con Moisés en Éxodo 3 para darle una misión de liberar a su pueblo. Habló con Josué en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre y lo nombró el nuevo líder de su pueblo. También habló con Samuel en el primer libro de Samuel, capítulo 3, para hacerlo su profeta. Habló con Job, aquel hombre que estaba padeciendo una gran tribulación, y el Señor se le aparece de repente a Job. Dice la Biblia que sin aviso previo, de repente hubo un disturbio atmosférico, podríamos llamarlo un tipo torbellino, y allí estaba Dios. Ahí se le apareció Dios y le habló a Job para darle un consejo, y lo primero que le hace es: sal de la ignorancia, porque Job había estado escuchando el consejo de sus amigos, 3 amigos insensatos
hermanos que estaban tratando de desanimar a Job, pero la presencia de Dios se le aparece en forma de un torbellino, y en el versículo 3 le dice a Job: ¿sabes qué? Job, levántate, ciñe tus hombros. Y le demanda a Dios a Job, a través de esta palabra, que él tenía que ponerse en pie y restaurarse. Dios habla, y habla de diferentes maneras. Muchos de nosotros quisiéramos gozar de este maravilloso beneficio de escuchar la voz de Dios. Todos quisiéramos que Dios nos hablara, y lo sigue haciendo. Dios habla a través de su palabra, que es la Biblia. Dios habla por medio de las circunstancias. A veces ciertas cuestiones que están sucediendo a nuestro alrededor son la forma en la que Dios nos está llamando. Dios nos habla a través de visiones, nos habla a través de sueños, y Dios también nos habla a través de sus siervos. Cuando predicamos la palabra de Dios, cuando estamos dando una palabra, hoy Dios te está hablando, porque Dios está interesado en hablarte. Pero también Dios guarda silencios, y a veces queremos que Dios nos hable y nos revele, queremos que Dios nos diga qué hacer, pero a veces Dios decide guardar silencio. Vemos el caso del profeta Elías. Elías, dice la palabra, que había huido a Oreb porque Jezabel lo quería matar. Él se encuevó en Oreb, y es allí cuando Dios lo buscó. Y dice la palabra que Elías esperaba que Dios le hablara. Y de repente vino un gran torbellino, pero ahí no estaba Dios. Después vino un viento recio, pero allí tampoco estaba Dios. Luego vino un gran terremoto, pero Dios no estaba allí tampoco. Y después del terremoto vino un viento con fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y de ahí dice, al final de todo esto vino un silbido apacible y delicado, y fue hasta entonces que Dios habló a Elías, y fue cuando todo lo que él necesitaba escuchar, lo escuchó. Pero dice la Biblia, en un silbido delicado y apacible. Dios estaba en el silencio. Dios no estaba en el terremoto, Dios no estaba en el viento recio, Dios no estaba en el fuego, Dios estaba en el silencio, en el viento, ese viento apacible de Dios. Amados, esto quiere decir que cuando Dios habla, Dios lo hace de diferentes maneras, pero también Dios habla guardando silencio. Muchas veces esperamos que nosotros, que Dios nos hable, esperamos que Dios venga y aparezca físicamente, o nos envíe a alguien y nos diga: Dios dice que hagas tal cosa. Pero a veces Dios guarda silencio, y también Dios desea que nosotros aprendamos a veces también a guardar silencio. En el Salmo 37:7, la Biblia dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Aprendamos a guardar silencio, sobre todo en medio de las pruebas. Nosotros, los seres humanos, a veces somos tan desesperados que cuando viene la prueba tendemos a hablar, o tal vez hasta a quejarnos de lo que está sucediendo. En Santiago capítulo 1, versículos 12, 14 y 19, la Biblia dice: bienaventurados son aquellos que soportan la tentación. Aquel varón que soporta la tentación será bienaventurado, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y el versículo 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo ¿para qué? Para hablar, y tardo para airarse. Dios también en ocasiones nos aconseja a que guardemos silencio, a como Él también hace silencio. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros nos ha pasado, y casi siempre son en los momentos más duros de nuestra vida, que esperamos que Dios nos dé una palabra, pero es allí de repente cuando Dios hace silencio? Quizá en el momento de una enfermedad, o en este instante tal vez usted está pasando una gran tribulación en su hogar o en su familia, y usted le dice a Dios: Señor, ¿qué está pasando? Háblame. Pero Dios decide guardar silencio. De repente no hay indicio, no hay señal alguna de que Dios esté contigo,
Pareciera ser que el cielo se te cierra. Pero este mensaje que el Espíritu Santo está hoy enviándote a tu vida es para que tú sepas que Dios, cuando se calla, a veces es porque Él quiere llamar nuestra atención. No hay ninguna evidencia en ningún lado de que Dios haya abandonado a uno de sus hijos, pero sí sé que a pesar que a veces no escuchamos la voz de Dios, Dios nunca nos desampara. Por eso hoy he traído un mensaje que he titulado Los silencios de Dios. Y en primer lugar, ¿cuándo es que Dios guarda silencio? El Salmo 22, escrito por el rey David en el año 963 a.C., es un clamor, es un salmo donde David dice: oh Dios mío, ¿por qué estás tan lejos de mí? Te clamo de día y no me respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Este salmo, algunos teólogos lo han denominado el Salmo de la Cruz, porque este salmo que David escribe sin saberlo, pero inspirado por el Espíritu Santo, 1000 años antes del evento de la cruz de Cristo, él lo escribe y son exactamente las mismas palabras que Jesús declara en la cruz del Calvario cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entendemos entonces que David estaba clamando, pero Dios no respondía. Busqué en la Biblia algunos de los silencios de Dios para entender un poquito más este tema, y encuentro aquellos momentos en el que Dios guardó silencio. Por ejemplo, el cielo guardó silencio, dice Apocalipsis 8:1, por media hora. En otras palabras, que ese silencio de Apocalipsis 8:1 fue un silencio que causó una gran expectativa, porque al destaparse los sellos y ver lo que venía a este mundo, dice que todos los seres vivientes que estaban presenciando este acontecimiento celestial guardaron silencio, y se hizo un silencio por media hora en el cielo. En otras palabras, no ha sido bueno hasta ahora la intensidad del juicio que está por venir, y cuando venga será incrementado y multiplicado, y eso causó un gran estremecimiento en el cielo, que provocó un silencio de media hora. Otro de los silencios registrados en la Biblia fue el silencio de San Mateo 27:46, el silencio de la cruz. Dice la palabra que cuando llegó la hora novena, Jesús estaba clavado en la cruz, pero a la hora novena Él clamó diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hubo un gran silencio sobre la tierra. Otro silencio que encontramos en la Biblia son los 400 años de silencios que hay entre los dos testamentos, entre el Antiguo y el Nuevo. Es ese silencio que comienza a partir del término de Malaquías y que duró 400 años. Dios no habló en 400 años hasta San Mateo capítulo 1, que habla a través de Jesucristo su Hijo. Otro silencio registrado en la Biblia es el silencio de Dios a Israel y a una mujer llamada Ana en 1 Samuel capítulo 1, versículos del 1 al 17. Ana era una mujer estéril que oraba en silencio, dice la palabra de Dios, y al parecer Dios escucha la oración y le da a ella le da la oportunidad de tener un hijo. Pero la Biblia dice que ella oraba y oraba, pero Dios no le daba palabra alguna. Inclusive el profeta Elí le dice a Ana en el versículo 17 y 18 de 1 Samuel, y le dice: Ana, vete tranquila, tal vez Dios te otorgue respuesta a tu petición. Esta mujer estaba orando, estaba pidiendo, ella necesitaba que Dios le respondiera, ella le pedía un hijo, pero Dios no respondía. Elí, el profeta, tratando de motivarla, le dice: ve a casa, mujer, ve tranquila, tarde o temprano Dios te va a responder. Ayúdeme en el mensaje y escriba por favor allí un comentario: los tiempos de Dios son perfectos, Dios no se adelanta ni se atrasa. Y ella constantemente pedía, a pesar que Dios no le hablaba.
Y dice el versículo 18 que ella se fue muy triste, pero Dios no respondió con palabras, pero sí con hechos. Y en el versículo 19 y 20 Dios le da un hijo. Y fue Dios por medio de Ana que al concebir a su hijo, el joven Samuelito, Dios le retira el silencio que tenía a su pueblo Israel. En 1 Samuel 3:1 dice que era un tiempo en el que Dios no le daba palabra. La palabra de Dios escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Pero no fue sino a través de Samuel que Dios decide volver a entablar una comunicación con el pueblo de Israel. Otro de los silencios de Dios fue el silencio que Dios hizo con Saúl. En 1 Samuel capítulo 28 versículo 6 dice la palabra que Saúl consultó a Jehová. Literalmente dice la escritura que él fue y ofreció a Jehová para que Dios le hablara. Pero la Biblia dice, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. En otras palabras, Dios no quería hablar con Saúl. En segundo lugar, ¿cuáles son los motivos de los silencios de Dios? Primero, Dios guarda silencio cuando somos rebeldes. En Sofonías 3:1 la palabra dice: no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. El silencio de Dios se lleva a cabo cuando alguien no quiere, por su rebeldía, escuchar. Dios aplicó entonces la ley del hielo al pueblo de Israel por rebelde. Dice la palabra que este pueblo ni quiso escuchar, ni quiso recibir la corrección, ni siquiera confió en Jehová y ni buscó de Jehová. Así que Dios decidió guardar silencio. A veces los silencios de Dios se llevan a cabo en nuestra vida porque somos rebeldes, porque aunque Dios te hablara y aunque Dios te dijese que cambiaras de actitud, hay quienes no quieren escuchar la voz de Dios. En segundo lugar, Dios guarda silencio cuando somos orgullosos, y tal fue el caso de Saúl. Dice la palabra que Dios le aplicó la ley del hielo, le aplicó el silencio a Saúl. Y en 1 Samuel 28:6 dice que él quiso que Dios le hablara, pero Dios le reclama y le dice: porque no inquiriste, es decir, no averiguaste, no buscaste, no indagaste con humildad, yo te he despreciado. Dios no le respondió a Saúl por soberbio, porque no tenía humildad. Él no quería comunicarse con Saúl porque él no tenía un real y genuino arrepentimiento. Y Saúl hubiera hecho algo distinto en su actitud, Dios hubiese hablado con él. Sin embargo, aquí hay algo más profundo. Dios decide no hablar a Saúl porque Saúl tenía un gran pleito con David. Saúl no tenía paz. Recuerde usted que Saúl pretendía matar a David. Él estaba peleado y él esperaba que Dios le hablara, pero peleado con David. Me lleva rápidamente a reflexionar en la palabra que Jesús da en San Mateo capítulo 5 versículo 24, que dice: antes de ofrecerme sacrificio, reconcíliate con tu hermano, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y preséntame ofrenda. Amados, solo esperemos respuesta de Dios cuando pedimos sobre las bases y los términos de Dios. Lamentablemente, la mayoría no desea hacer la voluntad de Dios. Ahora, note usted entonces que la Biblia dice que Dios no le habló a Saúl, dice, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Urim y Tumim eran instrumentos empleados y usados en la vestimenta de los sacerdotes para descubrir, discernir la voluntad de Dios. Estos elementos eran usados en ciertos eventos, en determinados eventos, y ambas palabras provenientes del hebreo significan o se traducen como luces. El Urim era un símbolo de revelación y de verdad, y Dios decide no hablarle a Saúl ni por Urim, dice, ni por sueños, ni por profetas. En otras palabras, Dios decide no darle luz, Dios decide no darle revelación a Saúl. Quiero decirte algo: cuando no hay revelación te vas a equivocar.
Cuando no hay revelación, las cosas te van a salir mal. Cuando no hay revelación, te vas a equivocar en tus caminos. Proverbios 14:12 dice: hay caminos que al hombre le parecen, es decir, parecen pero no lo son. Es como el Urín. Hay caminos que tú escoges y crees que son buenos, pero si no hay Urín, si no hay luz, si no hay discernimiento, si no hay verdad, si no hay revelación de Dios, al fin dice la palabra, son caminos de muerte. El hombre y la mujer que intentan hacer planes sin consultar la voz de Dios, seguramente se van a equivocar. Necesitamos la voz de Dios, necesitamos el Urín, necesitamos la luz de Dios en nuestra vida. Proverbios 16:25 dice: hay caminos que parecen derechos, pero no lo son. Saúl no deseaba hacer la voluntad de Dios. Él quería hacer su voluntad, por eso consultó a una adivina. Así no se puede. No podemos esperar que Dios nos hable cuando no estamos dispuestos a escuchar su consejo de dirección. Así que, ¿qué sucede cuando queremos que Dios nos hable, pero no nos gusta lo que Él nos dice? Pues la respuesta es: Dios nos hace silencio, nos deja de hablar. Alguien me reclamó una vez y me dijo: aunque sea, dime en qué estoy mal. Y le dije: yo no quiero ni eso decirte, no quiero ni decirte en que estás mal, porque sé que eres tan soberbio que al final no me escucharás. A veces Dios quiere hablar a la vida de alguien, pero nuestro orgullo provoca que Dios nos guarde silencio. En tercer lugar, Dios guarda silencio cuando no valoramos y no atesoramos su palabra. Proverbios 13:13 dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ellos, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Uno de los ejemplos claros de este tipo de silencios de Dios fue con Moisés. A veces el pecado nos hace despreciar los consejos de Dios. El pecado nos hace convertirnos en personas duras e insensibles a la palabra de Dios. Dios te puede estar hablando hoy, Dios puede estarte diciendo: tú eres uno de ellos, pero cuando alguien no está dispuesto a escuchar el consejo, entonces endurecerá su corazón. Y tal fue el caso de Moisés con el pueblo de Israel. Dice la palabra en Éxodo 32, versículos 21, 22 y versículos 30 y 34, que Dios le dice a Moisés: mira, este pueblo tuyo es un pueblo de dura cerviz, no me quiere escuchar. Por eso Dios en el capítulo 33, versículo 11 de Éxodo, Dios decide hablar solo con Moisés. Ya no quiere hablar con ellos, y Dios le ordena a Moisés y le dice: sabes, Moisés, construye, levanta un tabernáculo de reunión, porque ahora quiero hablar solo contigo, cara a cara. Cuando despreciamos la voz de Dios, le vamos a dar siempre cabida al pecado y a la tentación. Por eso Dios le ordena a Moisés: retira el tabernáculo, ya no quiero hablar más con ellos. Amados hermanos, ¿cómo aplica esto a nuestras vidas? ¿Cuántos de nosotros de repente perdemos la comunión con Dios? Dios ya no nos habla. Es más, ni siquiera sentimos la presencia de Dios. Y nos preguntamos: ¿por qué Dios se ha alejado de mí? Pero es al revés. Somos nosotros los que a veces nos hemos alejado tanto de Dios que Dios no nos puede hablar porque no estamos cerca para escucharle. Te estarás preguntando entonces: ¿por qué Dios calla cuando más lo necesitamos? Bueno, lo que sucede es que cuando las cosas están mal, no es que Dios esté callando, sino que también a veces, en cuarto lugar, Dios guarda silencio para probar lo que hay en nuestro corazón. Fue lo que sucedió con Job. Conocemos la historia de Job. Job estaba pasando por una terrible enfermedad. Sus hijos los había perdido, había quedado en la pobreza. Su esposa lo maldijo y lo abandonó, y sus amigos lo malaconsejaron. Parecía ser que Dios había guardado silencio, pero de repente, cuando menos lo esperaba y sin un previo aviso, Dios se le aparece a Job en el capítulo 38, versículo 1, y aparece como un gran torbellino y le dice: Job, levántate. Y Dios le levanta a Job, le demanda esta acción y le dice: póngase de pie inmediatamente.
Dice la palabra literalmente que Dios le dijo a Job: cíñete los hombros. Y dice la palabra de Dios que a partir de ese momento la restauración de Job llegó para su vida. Dios le dijo: levántate, deja de abatirte, porque hay una alternativa que yo hoy te voy a dar. Necesitas levantarte. Y esa es la palabra que yo te digo hoy. Tal vez habías creído que Dios estaba ajeno a tu dolor. Quizá habías pensado que Dios te había dejado de hablar, pero hoy Dios te dice: he dejado a un lado el silencio y ahora te digo, levántate victorioso de toda enfermedad, de todo decaimiento. Deja de declarar derrota y comienza ahora mismo a declarar victoria, dice el Señor. ¿Quieres que Dios te hable? Este es el momento de pedirle a Dios una palabra. ¿Quieres que Dios te hable? Pídeselo como lo hizo Ana. ¿Quieres que Dios actúe a tu favor? Clámale, iglesia. ¿Quieres que Dios esté a tu lado en todo momento? Entonces, si quieres que Dios te hable, reconcíliate con Él. Hoy es un buen momento. Si has sentido los silencios de Dios en tu vida, que tú le digas a Dios: Dios, habla a mi vida hoy. Que el Señor te bendiga. Hazme entender que no estoy bien. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Muchos han olvidado que la gloria es para ti, pero si eso me pasa a mí, yo prefiero no seguir, no seguir. Háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame, no me dejes continuar. Háblame que es por mi bien. Háblame y hazme saber que yo estoy mal. Háblame, por favor, corrígeme. Y aunque duela, hazme volver al camino donde un día caminé. Dios, háblame. Oh, Dios, háblame. Si estoy equivocado, Dios, si he cambiado delante de ti, Dios, si mi corazón se ha apartado en algún momento, solo háblame, solo háblame, háblame. Háblame, háblame. Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862. Porque la obra de Dios no se puede detener y el Evangelio será predicado a toda criatura
quiero expresar nuestro agradecimiento a este increíble equipo que ha trabajado incansablemente para llevar a cabo cada una de nuestras transmisiones y así lograr los objetivos deseados. Ustedes son la clara muestra de que las cosas se pueden lograr cuando se trabaja en equipo, en armonía y bajo la dirección de Dios. Me he quedado muy sorprendido, no solo de los resultados, sino también de la calidad profesional con la que se han desempeñado eficientemente durante toda esta temporada. Que Dios les continúe prosperando.